Háblame Dios a través de tu palabra, porque en ella escucharé tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a esta tu catequesis virtual. Me da mucho gusto poder compartir nuevamente contigo, niño y niña de segundo año de catecismo. Ya estamos pues en este tema número 5 de la unidad 3, que se titula Jesús nos presenta a su pueblo y su tierra. Y veíamos la semana pasada cómo Jesús es un hombre como nosotros, ¿verdad? Veíamos que Él nació, creció, se desarrolló como cualquier persona humana. Pues para empezar este tema, que es Jesús nos presenta a su pueblo y su tierra, vamos a ver, tú ubicas este mapa que estás viendo ahorita en tu pantalla, ¿verdad? ¿Y de qué lugar se trata? Pues vemos que es el mapa de nuestra República Mexicana, ¿verdad? ¿Cómo se llama el estado en el que vivimos? Bueno, el estado en el que vivimos nosotros se llama Baja California Sur y específicamente si nos vamos al municipio es La Paz y la ciudad pues también es La Paz, de donde yo estoy transmitiendo en este momento, ¿verdad? Bueno, también volviendo a eso, decir, bueno, ahora la profe me va a dar clases de geografía, pues también, nada, no es cierto. No, pero vamos a ir entendiendo la importancia que tiene nuestra tierra, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Como pueblo mexicano tenemos también tradiciones que recorren toda la República, como por ejemplo el Día de Muertos o los Reyes, la celebración de los Reyes Magos, ¿verdad? Son celebraciones muy típicas del pueblo mexicano. Y bueno, Jesús también tuvo un país, también tuvo un pueblo y también tuvo una ciudad. Si decíamos el sábado pasado que Jesús vivió así como nosotros, pues también pertenecía a un lugar en una época determinada de la historia. Y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Fíjate que ahorita tú estás viendo este país que está en Oriente Medio, quiere decir que está entre Asia y África, que se llama Palestina. Palestina estaba dividido en 3 partes: Galilea, Samaria y Judea. La Biblia dice que aquí en Galilea fue criado Jesús, es decir, que allí vivió y creció. Específicamente nos dice la Biblia, cuando cumplieron lo que establecía la ley, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Entonces podemos decir allí que Jesús, su ciudad era Nazaret, así como mi ciudad es La Paz, y Galilea vendría siendo como el estado o más que el estado, el municipio, ¿verdad? Entonces, así más o menos podemos identificar que Jesús vivió y creció en la ciudad llamada Nazaret. Decimos pues que Jesús vivió en una región llamada Galilea, en una ciudad llamada Nazaret. Esa región de Galilea era caracterizada por tener agua, por tener grandes montañas. De hecho, cerca de la ciudad de Nazaret había un lago llamado Tiberíades. Ese lago era donde Jesús más adelante veremos que conoce a los que van a ser sus discípulos. Varios pasajes nos narran cómo se subía a la barca en ese lago, ¿verdad? Desde allí pues predicaba la buena nueva. También había un río que cruzaba o atravesaba todo el país. Ese río se llamaba el río Jordán. Ese río también lo podemos identificar porque allí fue donde Jesús, a la edad de 30 años, fue bautizado por Juan el Bautista. También hay otra ciudad que podemos identificar en la Biblia donde Jesús estuvo, que se llama Caná. Esta ciudad fue donde Jesús hizo su primer milagro. Luego vemos que a lo largo de su vida pública, pues, recorre toda Galilea, recorre un pueblo llamado Jericó, otro que se llama Cafarnaún, e incluso llega hasta la tierra de Samaria. La ciudad
más importante para todo el país de Palestina era precisamente la ciudad de Jerusalén. En ella estaba el templo edificado para Dios por el rey Salomón, ¿sí? Y es allí donde recordarás que vimos que Jesús se perdió en el templo. El templo en el que se perdió era el templo de Jerusalén. Y más adelante, cuando ya fue arrestado y llevado a juicio para que lo condenaran a muerte, precisamente fue en Jerusalén. Es decir, Jesús murió a las afueras de esta ciudad que es Jerusalén, que era la más importante en esa época, ¿verdad? Y pues un poquito conociendo la cultura de las tradiciones o la cultura o cómo se desarrollaba toda la vida en esta tierra de Jesús, pues podemos ver que principalmente se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, aunque también había personas artesanos, como por ejemplo José, ¿verdad? Dentro del área de la artesanía, pues está el ser carpintero, el trabajar con la madera. Y veíamos también, o podemos saber también, que la cultura del pueblo de Israel, del país de Palestina, se dividía en clases, en 3 clases sociales. La clase alta, que era donde estaban los sumos sacerdotes, donde estaban los romanos, donde estaban los gobernadores de cada tierra. Luego está la clase media, donde estaban los escribas, donde estaban los artesanos, ¿verdad? Y la clase baja, donde estaban ahora sí que los pescadores y pues la gente que estaba en la calle, ¿no? Entonces así se dividía pues esta cultura de este país llamado Palestina, que fue donde Jesús se desarrolló, donde Jesús creció. ¿Qué podemos sacar de todo esto o el por qué es importante conocer de dónde viene Jesús? Pues eso nos da una realidad, ¿no? De lo que a él le tocó experimentar. Así podemos saber que Jesús no venía de una clase baja, venía de una clase media, pero sin embargo, cuando él creció, vio por aquellos que estaban en la clase baja. Si prestaste atención, yo dije que la clase baja eran pescadores y casi la mayoría de sus discípulos o los que iba a elegir como discípulos eran precisamente de la clase baja. Y no solo eso, sino que Jesús se enfocó en ayudar a aquellos, a los leprosos, a las prostitutas, a las personas que eran indigentes, que vivían en la calle. Es decir, se enfocó en ayudar a la clase baja. Y así también podemos ver que Jesús, pues, así como tú y como yo, hemos nacido en una ciudad determinada, en un estado con características propias, en un país con características propias y ricas, pues también Jesús vivió pues en esta cultura de este país llamado Palestina, y también fue llenándose de esas costumbres y vivía las costumbres, las tradiciones de su pueblo. Dentro de las más importantes, pues obviamente era la Pascua, ¿verdad? Que para los judíos era la celebración más importante de todas, porque les recordaba cuando fueron liberados por el pueblo, por Dios del pueblo egipcio, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ves? Jesús nos presenta este día cómo es su pueblo y cómo es su tierra. ¿Para qué? Para que sobre todo descubramos y sigamos conociendo más quién fue Jesús, ¿sí? Porque una forma de amar a una persona es a través de conocer sobre esa persona. Y el día de hoy la invitación es esa, que sigamos conociendo cada día más sobre Jesús y sobre todo que tú y yo seamos agradecidos con Dios por esta tierra que nos vio nacer a nosotros, que nos está formando y que nos va a marcar cómo seamos nosotros en un futuro, ¿verdad? Así como Jesús lo marcó el hecho de ir creciendo en esta cultura, así también cuando descubrió su misión, supo en quién tenía que enfocar esa misión, en esos pobres, en esos necesitados.
Pues bien, espero pues que te haya quedado un poco claro toda esta información que te he dicho y sobre todo es eso, sigamos pues conociendo a este Jesús que como tú como yo no solo fue hombre entre nosotros, sino que vivió en un pueblo y en una tierra determinada. Bueno, pues no se te olvide hacer las actividades de este tema, que te vuelvo a repetir, es el tema 5 de la unidad 3. Jesús nos presenta su pueblo y su tierra. Cuando ya tengas las actividades, no olvides mandárselos a tu catequista a través de WhatsApp o Classroom. Y nos vemos el próximo sábado a través de YouTube o Facebook, Catequesis Infantil del Auxilio. O bien, escúchanos a través de la plataforma de Spotify en el podcast Caminando con Jesús. Sigamos conociendo a este Jesús hecho hombre que vive y vivió y vive y vivirá entre nosotros. Bendiciones. Háblame, Dios.